Muy bien, vamos a iniciar entonces de nuestra serie El poder de nuestra fe. El tema de hoy es un tema muy bueno y lo he titulado Mi fe y los milagros. Mi fe y los milagros. Y voy a comenzar con una pregunta muy importante. ¿Cuántos de nosotros creemos en los milagros? ¿Creemos en los milagros? Ok. Todos creemos en los milagros. Y la otra pregunta es, ¿y cuántos creen que Dios sigue haciendo milagros el día de hoy? Sí, porque tú puedes creer que Dios hizo milagros y que ya no hace milagros hoy. Pero lo importante es saber y entender que Dios, el Dios de ayer es el mismo de hoy y es el mismo de siempre. Entonces Dios hizo milagros y lo sigue haciendo el día de hoy. Entonces tenemos que diferenciar entre las personas que creen en los milagros, porque hay gente que cree en milagros que ya sea por casualidad o milagros también por fenómenos, ¿verdad? Ahorita voy a mencionar algunos aspectos de estos, pero tenemos que diferenciar ese tipo de personas que creen en milagros de esa manera, de personas que creen que los milagros, o que hay otra clase de milagros, los milagros que vienen directamente de Dios. Entonces hay dos clases de milagros. Pero ojo en lo siguiente, también hay milagros donde Satanás está detrás de ellos operando. Todos lo sabemos, ¿verdad? Son milagros engañosos, por supuesto. El enemigo te da una esperanza, puede desaparecer un dolor momentáneo y después volver. ¿Sí? Y eso se le llama también la sugestión. Hay gente que se sugestiona y cree haber recibido un milagro y momentáneamente se siente bien, ya no le duele lo que le dolía, incluso hasta se quitan los lentes y dicen, yo conozco a varias personas así, que se quitaron los lentes en campañas evangelísticas, dicen, ya veo bien, gloria a Dios, y después me los encuentro y ya traen los lentes otra vez. Le digo, oye, ¿no que Dios te había sanado? Me dice, sí, ¿y qué pasó? No, es que perdí la fe. Entonces imagínense a Dios viendo todo el tiempo, si perdiste la fe, entonces ya te regresa la ceguera, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces Dios no trabaja así sus milagros. De hecho, cuando Jesús estuvo en la tierra e hizo muchos milagros, vemos que mucha gente no se arrepintió de sus pecados y no por eso Jesús les retiró el milagro, ellos permanecieron sanos de los milagros, porque eran señales, lo vamos a ver más adelante. Los milagros eran señales para validar a Cristo como el Mesías. No era una condición como para que nosotros permanezcamos en ese entendimiento o en ese mal entendimiento de que debe ser una condición que aquí haya muchos milagros o señales para validar la presencia de Dios en esta iglesia. Es totalmente equivocado pensar así. Entonces, hay milagros de Satanás donde él opera detrás de ellos, son milagros engañosos, o sea, son milagros que llevan como propósito desviar la fe de Dios para ponerla precisamente en el milagro. Incluso muchos por eso asisten a lugares muy grandes y esos lugares se van haciendo más grandes y más grandes porque se dice que ahí hay milagros, se dice que ahí suceden cosas y la iglesia crece y crece y crece en dimensiones impresionantes, pero vemos que esa iglesia está llena de gente que ha puesto su fe en lo que sucede ahí, ¿sí? En los milagros, y ellos van siempre con una expectativa igual, a ver hoy qué pasa, hoy cómo me siento, a ver si hoy siento más fuego, a ver si hoy sí me caigo, soy de los que me caigo, hoy sí, o a ver si hoy siento temblorina como el otro que sintió temblorina hace 8 días. Entonces esos lugares van creciendo porque la gente está buscando la experiencia. Y en toda la historia de la existencia del ser humano ha habido miles y miles, si no es que millones de experiencias de milagros, y todos de diferentes maneras y de diferentes fuentes. Que si la aparición de un ángel, que si la de una imagen que se formó con la humedad de un tronco, que si aparecieron unas letras dibujadas en una tela, o que si la Virgen fulana de tal lloró lágrimas de verdad, etcétera, 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 etcétera. Hay miles y miles de experiencias milagrosas, y lo digo entre comillas, que se le atribuyen a Dios. Óiganlo bien, se le atribuyen a Dios, es por el lado de los inconversos, y son milagros que no tienen sustento bíblico, como los que acabo de mencionar, y sin embargo la gente pone su fe en esa clase de milagros.
porque le llevan el arreglo de flores a la Virgen de no sé qué y que al santo de no sé qué, que porque le hizo un milagro a fulano de tal, ¿verdad? Por desconocimiento de lo que dice la Biblia. Pero también por el otro lado estamos los creyentes. ¿Y qué hay de nosotros los creyentes? También nosotros creemos en los milagros, pero dos cosas debemos aclarar. Número uno, nosotros creemos en milagros que estén 100% respaldados con la Biblia o en las Sagradas Escrituras. Y número dos, no ponemos nuestra fe en los milagros, sino en el Dios de los milagros. Amén. Dile al que está a tu lado, no debemos creer en milagros que no estén basados en la Escritura. Ahora, número dos, dile, no debemos poner nuestra fe en los milagros, sino en el Dios de los milagros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, hoy hay tantos y tantos milagros, lo digo entre comillas nuevamente, en las iglesias cristianas y no cristianas, pero permítame hablar de cristianas, que se le atribuyen a Dios, pero que en realidad Dios no es el hacedor de esos milagros. Por ejemplo, que si un enfermo sanó porque se le puso un paño ungido, ¿sí? El tema es mi fe y los milagros. Y esto sucede dentro de las iglesias cristianas, que si alguien sanó cuando alguien le puso un paño ungido y sanó, le llevaron un corazón hecho de cierto material y lo pusieron sobre el enfermo y el enfermo sanó. Incluso fíjense, aún sin que el enfermo sea creyente, los cristianos envían sus paños ungidos a hospitales de un familiar no creyente tuyo y se lo ponen asegurando que Dios lo va a sanar. Simplemente si ese paño lo ungió el pastor o se secó el sudor, ¿verdad? Y se lo puso, pues ya van a recibir un milagro y deben ser sanados. O porque se le ungió con el aceite que tal pastor famoso oró y consagró y lo trajo desde Israel, entonces si le ponemos ese aceite, entonces seguramente va a sanar. O que si Dios hizo un milagro de prosperidad porque algún apóstol famoso le transfirió la unción de sus riquezas con el simple hecho de tocarlo. O que si un desahuciado sanó cuando el pastor le puso su saco o su pañuelo con el que se seca el sudor. O cuando les vació a la gente las agüitas, ¿verdad? Él agarró el agüita Bonafón y se la vació, o le vació la botellita de aceite capullo o del que sea. Y entonces la gente está buscando que le llegue el salpicón y le llaman milagros, hermanos. Por cierto, el salpicón es muy rico, ¿verdad, hermanos? Me acordé del salpicón, pero ese es otro salpicón. Y la gente dice, bueno, suceden milagros de esa manera. Bien, y nosotros así podemos recordar y la lista sigue y se vuelve interminable de supuestos milagros que Dios está haciendo a través de métodos o creencias propias de las personas. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? ¿Cuál es el resultado de esta clase de milagros, de que la gente crea en ese tipo de milagros? Bueno, que la gente está poniendo su fe, es decir, su confianza en eso. En el mecanismo, en el método, en el pañuelo, en el saco del pastor o en la botellita del aceite, e incluso ponen su fe en el propio ministro, en el propio siervo del Señor, pero no en Dios, que en realidad es quien hace los milagros. Y en ese sentido, hermanos y amigos, la gente ha convertido a los líderes y a sus artículos ungidos en dioses paganos. Porque todo eso viene del paganismo, no viene del cristianismo, no viene de Dios, no viene de bases escriturales de Dios, divinas, sino que vienen del paganismo propio. Cuando Dios hablaba con el pueblo de Israel y le dijo, vas a entrar a la tierra prometida y lo primero que vas a hacer es derribar todos los altares que hay debajo de todo árbol frondoso. Y justamente fue lo primero que no hicieron. Ellos no derribaron los altares, dejaron los árboles y con los años ellos se volvieron a los ídolos también y comenzaron a adoptar las mismas prácticas que los paganos hacían. Y obviamente tenían resultados que no venían de Dios, lo dije hace un momento, venían de Satanás. Él dice que él es el padre de mentira y él miente, ¿sí? Entonces él te hace creer que un milagro, dicho milagro viene de Dios, pero no viene de Dios, sino que Él actúa de ciertas maneras para que creamos que estamos recibiendo un milagro de Dios. Entonces, con todas estas deformaciones paganas que hoy suceden y se ven aún dentro del cristianismo, debemos nosotros, los cristianos, ¿deberíamos seguir creyendo que Dios hace milagros?
porque está el otro extremo, gente que viene de iglesias así, donde experimentan esa clase de extremos, de desvíos, y llegan a otra iglesia y dicen: yo ya no creo en milagros, porque a mí me mintieron, a mí me la manejaron de esta manera, entonces yo ya no creo en milagros. Pero esa no es la razón para que un verdadero creyente, hijo de Dios genuino, deje de creer en los milagros. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene la culpa de la irresponsabilidad de los fraudulentos y de los lobos rapaces que engañan a las personas. Dios no tiene la culpa. Dios es genuino, Dios es verdad, y sus milagros son genuinos, son verdaderos y son permanentes, y Dios sigue haciendo milagros el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Qué es lo primero entonces que debemos hacer? Número 1, debemos poner nuestra fe en Dios y no en los milagros. Y número 2, debemos conocer lo que la Biblia dice acerca de los milagros para discernir entre un milagro verdadero y un milagro falso, y para discernir entre un ministro verdadero y un ministro falso, y de esa manera nosotros poder permanecer en nuestra fe en Dios, que hace milagros. Porque de otra manera seríamos como cristianos raros, ¿no? Como decir: yo creo en Dios pero no creo en los milagros. Yo creo en Dios, como los que dicen: yo creo en Dios pero no practico la oración, no leo la Biblia, no me involucro en la iglesia, no tengo un compromiso más allá con mis hermanos. Entonces yo digo, pues son como cristianos raros, cristianos a su manera, ¿no? Hay otros que dicen: yo soy cristiano pero pego como católico. Bueno, cristianos raros. Y de esos hay, hermanos. Pero si hablamos de la fe y los milagros, repito, nuestra fe debe estar puesta en Dios y no en los milagros. Y número 2, lo repito, debemos conocer lo que dice la Biblia acerca de los milagros para discernir entre un milagro verdadero y un milagro falso, entre un ministro verdadero y un ministro falso. ¿Ustedes creen que Dios, fíjense bien, ustedes creen que Dios depende de un artículo en especial para hacer algún milagro a la gente? No, nuestro sentido común nos dice no, incluso sin buscar un versículo de respaldo. ¿Creen que depende Dios de alguna estrategia en especial para que haya milagros en algún lugar? ¿Creen que depende de un predicador en especial para que sucedan milagros? ¿Qué piensan ustedes? Pues no, hermanos, por supuesto que no, porque el que hace los milagros es Él, y Él está en todos lados. Por eso uno de sus atributos es omnipresente. Él está en todos lados, y si está en todos lados, está viendo la necesidad en todos lados, está oyendo las oraciones en todos lados. Él está al mismo tiempo en todos lados. Satanás no. Él no puede estar aquí y en China al mismo tiempo. Por eso él usa a sus emisarios, a sus demonios, a sus espíritus, y anda ahí gobernando en las regiones celestes. Pero Dios se lo lleva de calle porque Él es omnipresente. Él está en todos lados, hermano. Cuando llega Satanás ya estaba Dios. Satanás siempre llega tarde, Dios siempre llega a tiempo en los momentos de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que Dios no depende de nadie y de ningún artículo o prenda ungida para hacer un milagro. Más bien nosotros somos los que dependemos de Dios al momento de necesitar un milagro. ¿Quiénes pueden ser usados por Dios para que sucedan milagros y quiénes pueden recibir un milagro? Esa es una buena pregunta, ¿no? La voy a repetir. ¿Quiénes pueden ser usados por Dios para que sucedan milagros y quiénes pueden recibir un milagro? Marcos capítulo 16, versículo 17, por favor. Marcos 16, versículo 17 en adelante. Es un texto que la mayoría de los cristianos y predicadores siempre utilizamos cuando se trata de orar por una necesidad, por un enfermo, o necesitamos un milagro. Y dice el Señor Jesucristo que habría señales. Estas palabras señales se traduce como milagros, pero fíjense bien, milagros que llevan un propósito específico. ¿Oyeron todos eso? Todos los milagros que va a hacer Dios los va a hacer, ¿cómo o por qué? Para un propósito en específico, ¿sí? Porque Dios no es un milagrero como los milagreros de Chalma o los milagreros allá de Catemaco.
¿sí? Donde tú llegas con el milagrero y el día que tuviste tiempo, el día que tuviste una necesidad, llegas y le dices, oiga, hágame una limpia y hágame un milagrito. Y ahí están, porque ellos son como asalariados, tú les pagas y ellos hacen lo que saben hacer. Invocan a los espíritus que quieran invocar y etcétera, ya se saben todo eso. Pero Dios no es milagrero, ¿sí? Tú no tienes que acercarte a Dios de esa manera. En primer lugar, porque ya entiendes que Dios es un Dios de milagros y que Él los va a hacer. Y si ahora entiendes que Él va a hacer un milagro con un propósito, con mayor razón, no te vas a acercar a Él como un milagrero cualquiera. Él es el Dios todopoderoso, Él es el Santo de Israel, Él es, hermanos, Jehová de los ejércitos. Él es Dios en toda la extensión de la palabra, ¿sí? ¿Me entiende el comentario? Ok. Y dice Jesús, estas señales, es decir, estos milagros que llevan un propósito en específico, seguirán a quienes, a los que creen. Nuestro tema es, ¿cuál? Mi fe y los milagros. Entonces, estas señales seguirán a los que tienen fe. Estos milagros van a seguir a los que tienen fe. ¿Cuántos creemos en Jesús como el Señor y Salvador de los pecadores? Bueno, ya empezamos bien entonces, porque Jesús dice que estas señales van a seguir a los que creen. Ahora, ¿a los que creen en qué? ¿A los que creen en las señales o a los que creían en Jesús como el Señor y el Salvador de la humanidad? Ahí está un punto importante, hermanos. Las señales van a seguir a los que creen, a los que consideran, a los que aceptan al Señor Jesús como el Salvador, como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el perdonador de los pecados, no en el que creen milagros. Porque el mismo Satanás dice la Biblia que él cree en Dios y por lo tanto en los milagros y tiembla, y no por eso es que Dios le va a perdonar a Satanás lo que hizo o lo va a llevar al cielo o le va a hacer un milagro a Satanás. Entonces está hablando no de creer en milagros en sí, sino de creer en Jesús, no como el que hace milagros tampoco, sino como el Salvador, como el Mesías, que es justamente la incredulidad de esa época. No creyeron en él. Entonces dice, repito, nosotros podemos ser usados para que un milagro suceda, o podemos ser usados para orar por alguien y que resulte un milagro, si ya entendimos el primer punto o el principio, creer en Jesús como el Salvador, ¿sí? ¿Qué pasa si no podemos, por ejemplo, qué pasaría si no podemos viajar hasta cierto país a visitar a un pastor de centroamericano o suramericano, como sea, aquellos que hacen grandes campañas milagrosas? ¿Qué sucede si no lo vamos a visitar y estamos necesitando que oren por nosotros para que sanemos o necesitamos un milagro? Más adelante, a ver si me da tiempo de diferenciar entre una sanidad y un milagro. No es lo mismo una sanidad y un milagro, ¿sí? Estamos hablando de cosas diferentes. Pero ¿qué pasa si entonces yo no puedo ir a ese lugar? No tengo la economía, no tengo la facilidad, la manera de estar en ese lugar. ¿Por eso entonces yo ya me voy a perder de la experiencia de los milagros? No. Es como decir que entonces Dios depende solamente de ciertos hombres y entonces toda la gente va a tener que recurrir a ellos para que reciban un milagro. Algo parecido le estaba pasando a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel. Él estaba asumiendo toda la responsabilidad, la carga, y entonces su suegro Jetro, con mucha sabiduría, le dijo: ¿sabes qué? Que te vas a morir si sigues así. Lo que tienes que hacer es delegar a otros hombres sabios, etcétera, etcétera, prudentes, de buen testimonio, para que te ayuden a gobernar a todas las tribus de Israel. Eran como 2 millones de personas y Moisés quería asumir toda la responsabilidad. Esa es una demostración de cómo Dios reparte los dones a los hombres, no a un hombre solamente, o a 2 hombres, o a 3 hombres. El Espíritu se derrama sobre todos los hijos de Dios. Y se me viene a la mente esto. Cuando estamos orando, cuando oramos hace un momento por las necesidades de ustedes, el deber de orar unos por otros no solamente recae en los líderes, en los ministros, sino en todo creyente hijo de Dios.
¿Sí? Entonces, hermanos, a partir del próximo domingo, cuando alguien se pare porque tiene necesidad, usted no va a esperar a que llegue un diácono, un ujiero, un servidor a que ore. Usted se va, si le tocó junto a usted o adelante o atrás, se va a parar y usted le va a poner las manos en la espalda y va a orar por él. Eso es lo que dice Santiago, que oremos unos por los otros. Y Dios va a hacer un milagro. Puede hacer milagros. Amén. ¿O qué pasa si no nos aventaron el saco del pastor o el pañuelo del televangelista famoso? ¿Tampoco por eso vamos a recibir el milagro? Bueno, no vayamos tan lejos. ¿Qué pasó qué pasó si nos perdimos de la campaña que acaba de pasar en el Estadio Azteca? ¿Qué pasó? ¿Perdimos la oportunidad de ser parte de un milagro? Tampoco, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos en Jesús como el Señor y ponemos nuestra fe en Él, un milagro nos puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Sí? Y en ese sentido no dependemos de las superestrellas de hoy en día, ¿no? De los superungidos, que si no son ellos los que oran, entonces simplemente yo me voy a quedar con mi problema o con mi enfermedad. Para mí, la única superestrella y el superungido es nuestro Señor Jesucristo. Y así lo llama la Escritura. Él es el ungido de Dios. Así dice la Escritura. Jesús es el ungido de Dios. Y el ungido de Dios está entre nosotros. ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermanos? Notemos que los milagros entonces son aspectos sobrenaturales, es decir, son aspectos divinos, y por lo tanto un milagro no puede suceder de nuestra propia voluntad, ni de una oración poderosa de alguien, y ni siquiera por tener fe. Nosotros no somos seres divinos, nosotros somos seres humanos, somos naturales. Por eso es que un milagro no depende de nosotros. Los milagros solo pueden provenir de Dios y de su Hijo Jesucristo, porque ellos sí son divinos. Por eso nuestra fe no debe estar puesta en los milagros, sino en el Dios que hace milagros. Amén. Vean la promesa y condición para que sucedan los milagros. Sigamos leyendo en Marcos, Marcos capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Pero ¿cuál es la condición? Creer, y luego siga leyendo, en mi nombre. En mi nombre. ¿Qué significa en su nombre? Bueno, hemos aprendido muchas cosas en la autoridad de Jesús, en la aceptación de que Él es el Señor, etcétera, etcétera, reconocimiento de su autoridad. Sí, todo eso está bien y es parte de. Pero esta frase en este versículo, en este libro, cuando Él dice en mi nombre, significa: yo haré milagros con mi poder y con mi autoridad cuando yo lo crea necesario. Wow. Entonces no es cuando lo estás necesitando, sino cuando Él crea necesario manifestar un milagro en ti. Y si Él ve que no es necesario, entonces simplemente no lo hace, aunque lo estés necesitando. Él es un Dios que va más allá de lo que nosotros podemos ir en nuestra vista, en nuestro entendimiento, en nuestra mente tan pequeña y tan corta, hermanos. Él es un Dios, dice que su palabra penetra y discierne pensamientos, intenciones, discierne las más profundas de nuestro corazón, penetra hasta los tuétanos. Imagínense hasta dónde trabaja Dios. Entonces, de esa manera nosotros no podemos conmover a Dios con lágrimas para que Él nos haga un milagro, aunque es bueno llorar delante del Señor y derramar nuestras lágrimas, pero no para convencerlo de que lo haga. De hecho, yo puedo pensar que Él está convencido de que necesitas un milagro, pero puede que no esté convencido de hacértelo cuando tú se lo estás pidiendo, porque dice el significado: yo lo haré con mi poder y con mi autoridad cuando yo crea necesario. ¿Sí? Entonces no es cuando nosotros queramos, es cuando Cristo quiera, y lo hará cuando Él tenga un propósito con alguna persona. O sea, un milagro nunca sucede si no hay un propósito de Dios. Por eso, aunque hoy en día siguen habiendo milagros, no los hay en la proporción a la necesidad que hay en el mundo. ¿Por qué?
Con tanta necesidad debería haber muchísimos milagros, pero no suceden en esa proporción. ¿Por qué? Porque no para todos hay propósitos en Dios. Dios no tiene propósitos para todos. Y por eso no en todo se manifiesta con milagros. Imagínense, si así está el mundo, todos quieren ver a un Dios, como les decía hace rato, que todo el tiempo les esté haciendo algo por ellos, un milagro en todos los sentidos. Señor, corre a mi compañero de trabajo que me cae gordo, hazme ese milagro. Imagínense si Dios hiciera milagros en proporción a la necesidad, si de por sí así estamos, ¿cómo estaríamos entonces? Hijos malcriados, hijos juniors. Alguien dijo que éramos juniors de Dios. Qué equivocada está esa persona. Nosotros no somos juniors, somos hijos, y por gracia de Dios, por favor de Dios, ¿sí? Y en Cristo Jesús y no porque seamos hijos podemos ser como querramos ser y podemos pensar y decir y actuar y vivir como querramos. No, ¿por qué? El hijo, hay un principio en el proverbio: el hijo consentido es vergüenza de su madre. El principio es eso, que un hijo consentido es una vergüenza, no solo para su madre, para su casa, para la sociedad, aún para Dios. Y en el cielo no va a heredar Dios hijos consentidos. Hijos redimidos, y eso ya nos dice otra cosa, ¿no? Perdonados, absueltos de tus culpas y de sus pecados. De ahí que entonces muchos usan el nombre de Jesús como si fuera una varita mágica o la lámpara de Aladino. Creen que con moverla o frotarla tienen que suceder los milagros, pero no es así. Precisamente ese ha sido el engaño más popular de los últimos años. En el nombre de Jesús todos quieren hacer lo que se les pega su gana. ¿No es cierto? En el nombre de Jesús. Escuchen bien, Jesús nunca nos dijo que nos convirtiéramos en hacedores de milagros. Tampoco dijo que Él nos iba a convertir en hacedores de milagros. Cuando Jesús envió a los 12 apóstoles, los envió ¿a qué? A predicar el evangelio. Escuchen bien. Y mientras ellos iban predicando el evangelio, las señales y milagros los acompañarían, pero no al revés. Entonces, nuestra fe, ¿hacia qué debe estar dirigida? ¿Hacia los milagros o hacia el evangelio? ¿Hacia el evangelio? Porque si tú pones tu fe en la predicación del evangelio, en la obra de Cristo, en todo el mensaje que Él nos vino a traer, entonces, sin duda, hermanos, tú puedes recibir un milagro cuando más lo necesitas. Pero si tú no tienes fe en el evangelio y estás esperando un milagro, ¿sabes qué? Que tú puedes ser presa fácil de Satanás, de sus engaños. Y Satanás te puede hacer creer que Dios te está haciendo el milagro cuando no es Dios, porque tu fe está puesta en los milagros y no en la predicación o en el mensaje del evangelio. ¿Sí? Entonces nuestra fe debe estar dirigida hacia el evangelio y no hacia los milagros. Y entonces, ¿qué va a suceder? Si Dios quiere, van a suceder los milagros. ¿Cómo qué tipo de milagros? Sigamos leyendo de lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Va a suceder que van a poder echar fuera demonios. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Acaso no es esto un milagro, hermanos? O sea, ¿acaso nosotros como seres humanos tenemos algo en especial que los demonios se nos sujeten? ¿No? Y si se nos sujetan, eso es un milagro. ¿Sí? Porque lo hemos enseñado que ellos están sujetos a la autoridad de Cristo a través de nosotros. Y no estoy diciendo que Cristo dependa de nosotros, sino que Él nos dotó de esa autoridad. Amén. Entonces echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahora escuchen por favor cómo se lee la versión de la traducción del lenguaje actual, el mismo capítulo. Dice: los que confíen en mí y usen mi nombre podrán hacer cosas maravillosas, podrán expulsar demonios, podrán hablar idiomas nuevos y extraños, podrán agarrar serpientes o beber algo venenoso y nada les pasará. Además pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Fíjense bien, estos versículos listan 5 clases de señales o milagros
que seguirían a los que creen y a los que han puesto su fe en el Evangelio. Pero antes de describirlas, es necesario que sepan que las señales, todos digan señales, mejor digan, un milagro es una señal. Así, ¿sí? Un milagro es una señal. Y quiero que sepan esto, que las señales fueron eventos sobrenaturales que confirmaban el mensaje de los apóstoles. Escuchen bien, estas señales autenticaban a los apóstoles, no como superungidos o como los que deberían de ser prácticamente los ídolos de la nación de Israel, no, sino que los autenticaban como genuinos, enviados de Jesucristo, y por lo tanto en ellos eran normativas las señales en su época, pero no en la de nosotros. ¿Fui claro en esto? En la época de Jesús, al Cristo morir, resucitar y ascender y se va, entonces Él envía a 12 apóstoles y pone sobre Él sus poderes para que ellos, en la ausencia de Cristo, sigan operando, predicando el Evangelio y operando en esos milagros y en esos dones, y que la gente se siguiera convirtiendo de sus pecados. Entonces ellos veían algo que nunca antes se había visto. Entonces ellos tenían que entender que era ese Cristo que habían matado, los había dotado, y por lo tanto ellos eran genuinos discípulos de ese que ya no estaba entre ellos. ¿Fui claro, verdad, hermanos? Por eso es que en ellos esas señales eran requisito indispensable en su época para que estos apóstoles fueran auténticos, que la gente creyera en ellos y su mensaje, pero ya no en nosotros. O sea, no es requisito que nosotros todos los predicadores estemos dotados o superdotados para hacer milagros todo el tiempo en cualquier ciudad, en cualquier país, a la hora que se me dé la regalada gana. ¿Por qué ya no? Porque Cristo ya fue autenticado, ¿sí? Cristo ya fue validado como el Mesías y como el Señor, y para nosotros ya no es necesario ver un milagro para creer en Él. Nosotros creemos en Él viendo o no viendo ningún milagro. Amén, hermanos. Eso es lo que pasó en los tiempos de Jesucristo. Ahora, ¿por qué las señales no son normativas en nuestra época? No son norma. No estoy diciendo que ya no haya, sí hay y ha habido entre nosotros, pero ¿por qué no son norma? Porque ya no necesitamos ver a hombres como a los apóstoles haciendo milagros para autenticar la genuinidad de nuestro Señor Jesucristo. Repito, nosotros ya creemos que Jesús es el Señor, nosotros creemos que Jesús es el Mesías, creemos que Él es el Salvador del mundo, creemos que Él tiene el poder de perdonar pecados, creemos que Él nos lava con su sangre poderosa de todo pecado, y creemos que Él es el verdadero Hijo de Dios, haga o no haga milagros. ¿Cuántos lo creen? Para los que no entienden del todo lo que estoy diciendo, sin embargo, Él sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Amén. Él sigue haciendo milagros. Y en el cumplimiento de su misión, nosotros los creyentes recibimos su poder para hacer cosas milagrosas en su nombre. ¿Cómo qué cosas milagrosas en su nombre? Número 1, echaríamos fuera demonios. Amén. Pero escuchen bien, otra vez, vuelvo y repito, ya no para autenticar el poder de Cristo. Ahora, ¿para qué? Para demostrar la victoria de Cristo sobre el reino de Satanás. Es muy diferente. Entonces, con los apóstoles era para autenticar a Cristo, con nosotros no, Él es auténtico. Por nosotros solamente es para proclamar la victoria de Cristo sobre los demonios. Por eso no son necesarios los retiros de liberación espiritual, donde ya saben, hasta casi regresiones te hacen y pon tu mente en blanco y recuerda todo el daño que te han hecho, y ahorita te vamos a liberar en 3 días, te vamos a administrar la llenura del Espíritu Santo, esto, lo otro. Ustedes saben, muchos vienen de ahí, ¿sí? Y al final, ya cuando están bien contentos de su liberación, les dicen los líderes, pero no le puedes decir a nadie lo que aquí pasó. Pues ¿cómo? Si el Señor Jesús, cuando echó fuera al demonio, al gadareno, le dijo, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Se da cuenta la falsedad de todo eso, hermanos? Entonces, echamos fuera demonios no para autenticar a Cristo,
Repito, sino para demostrar la victoria de Cristo sobre el reino de Satanás. Repito, por eso no son necesarios los retiros de liberación, ni que en una iglesia haya un departamento de liberación. ¿Por qué? Porque la liberación o la verdadera liberación resulta de la predicación del evangelio, y no simplemente o solamente porque haya personas endemoniadas. ¿Sí? La verdadera liberación resulta de la predicación del evangelio, donde pusimos nuestra fe en la predicación del evangelio, y no solamente porque haya personas endemoniadas. La expulsión de los demonios, hermanos, siguen siendo un poder milagroso que Dios nos da, pero hasta que los demonios se nos presenten, no que los andemos buscando en todos lados. Que si demonio de pobreza, que si demonio de vicio, de cigarro, de borrachera, que si demonio de accidente, que voy en el carro y choqué y fue un demonio, que si el demonio del fracaso, el demonio de descompostura de auto, que si espíritu de obesidad. Esto le estoy diciendo de los ministerios de liberación que así ministran. Que si espíritu del tsunami, el demonio de terremoto, el demonio del eclipse solar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ha sido tanto el abuso en este tema que los liberadores modernos, de este tema, que los liberadores modernos les ordenan a los demonios que salgan de la persona por medio de risa. A ver, ríete, sal en el nombre de Jesús. Y si te pones serio, no, el demonio está muy grueso, está muy serio. Y si te ríes, ya salió por risa, dice. Y si hubo una carcajada, eran 7 los demonios, dice, porque fue carcajada. Que si sal por lágrimas, que sal por estornudo, sal por bostezo, sal por medio del vómito, que si salen por eructos, por flatulencias y un sinfín de ideas erróneas que no tienen nada que ver con el modelo bíblico para echar fuera un demonio. Lo que les dije es verdad, no quise hacer bromas, eso es verdad, eso se vive hoy en las iglesias cristianas. En el modelo bíblico, fíjense bien, era mucho más fácil. Los expulsaban cuando se les presentaban, pero no los andaban buscando, mucho menos les ordenaban que saliera. Imagínense al Señor Jesús cuando se le presentan: sal por eructo. No, hermanos, no. Jesús nunca hizo nada de eso. Nuestra fe en el tema de la liberación no está en el método, sino en el nombre de Jesús. O sea, tan simple como decirle, si un demonio se te revuelca, sal en el nombre de Jesús, te expulso en el nombre de Jesús. Eso es todo. Eso es todo. Ahora, si no se salió, pues bueno, no se te sometió, ya haz tus deducciones. Pero más de eso, raya incluso hasta en la herejía, hermanos, en la herejía. También dijo Jesús que hablaríamos nuevas lenguas. Estamos hablando de los milagros. Hablaríamos nuevas lenguas. Esto también es un milagro. ¿Quién puede hablar varios idiomas de forma natural, de nacer? No, pues él nació hablando chino, japonés y arameo. No, él español, él italiano, él francés. ¿Quién? ¿Alguno conoce a alguno que nació conociendo idiomas? No, ¿verdad que no? Con trabajo hablamos el castellano. Pero no olvidemos que cuando Dios manifiesta una situación milagrosa como en este caso, es porque Él tiene propósitos con esa gente. ¿Cuál sería entonces el propósito de hablar en otras lenguas? Y otras lenguas, aquí se refiere a idiomas. Idiomas: japonés, chino, arameo, italiano, francés, japonés, castellano y todos los idiomas que sabemos que hay en todo el mundo. Está hablando de idiomas. ¿Cuál sería el propósito de que Dios iba a manifestar un milagro de que los seres humanos íbamos a hablar en otras lenguas? Idiomas. ¿Para que consiguiéramos mejores empleos? Porque nos dicen, bueno, si sabes inglés vas a conseguir mejor chamba. Y si supieras francés, inglés, además, no, pues imagínate, ¿no? ¿Ese sería el propósito de Dios? ¿O acaso Dios dio esos milagros de hablar en otros idiomas para conciliar las diferencias
nacionales a nivel mundial para conciliar. Vamos a hacer la ONU y aquí todos para conciliar, para que haya paz en el mundo. ¿Para eso Dios dio el milagro de hablar en lenguas? No. En primer lugar, el hablar en lenguas es una evidencia del Espíritu Santo en una persona. No debe ser regla para todos. Pero en segundo lugar, siempre hay un propósito detrás del don o milagro de hablar en lenguas. Y ese propósito es predicar el Evangelio en los distintos idiomas que hay en el mundo para la salvación de los pecadores que creen en Él. Bueno, yo sé que todavía no están convencidos. De hecho, este milagro, y ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia, por supuesto, de hecho este milagro de hablar en otras lenguas o idiomas sucedió en la iglesia de los Hechos, y por lo tanto ese debería ser el modelo para los cristianos de nuestra época cuando hablamos del don o el milagro de hablar en lenguas. Hechos, vamos a Hechos por favor, capítulo 2. Hechos capítulo 2. Este milagro sucede ahí. Y si en una iglesia se habla en otras lenguas, que es un tema bíblico, está bien. Bueno, que sea conforme al modelo y de acuerdo al propósito bíblico, ¿sí? Dice que Hechos 2, verso 4. Fueron entonces todos llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Y qué sucedió? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Se traduce como idiomas. Comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está el milagro, hermanos. El tema es mi fe en los milagros. Ahí está el milagro, la habilidad de hablar uno o varios idiomas, además del natal. Eso es un milagro, y que es algo que Dios lo da. Verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propio idioma. Entonces noten por favor que el milagro de hablar en otras lenguas no es un idioma de balbuceos, ¿sí? De ba, cosas así. No es un idioma de balbuceos o ruidos raros que no comuniquen nada. El milagro de hablar en lenguas son idiomas entendibles que Dios da milagrosamente y con propósitos definidos y bien estructurados. Puede ser para que hablen de Cristo mediante algún idioma, o puede ser para escuchar en su propio idioma a otro hablar de Cristo, el idioma de la salvación. Y dice el verso 7 que estaban maravillados y atónitos, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, ¿qué? Las maravillas de Dios. Qué impresionante, hermanos. Las maravillas de Dios. ¿Y cuáles eran las maravillas de Dios que estos hablaban? El mensaje del Evangelio que Jesús recientemente había depositado en ellos. Esas eran las maravillas, que un justo había muerto por un pecador, que un justo, que era el Hijo de Dios, había derramado toda su sangre para limpiar, lavar perdonados y comprarnos y hacernos herederos del reino de los cielos juntamente con... Esas eran maravillas, hermanos, y todos podían oír el mensaje. ¿Por qué en la Biblia no figuran iglesias de miles de personas? Porque hoy pareciera que mientras más grande es la iglesia, más de Dios tiene, o más unción tiene, o más poder tiene, o más, no sé. ¿Y por qué en la iglesia no sobresalen iglesias de miles, ni siquiera de este tamaño, hermanos? Con excepción de la iglesia de Antioquía. Antioquía fue una iglesia que tuvo en una ocasión 5,000 y en otra ocasión 7,000. ¿Y cuál era el propósito? Ser la iglesia más grande de aquí de Jerusalén. No.
el propósito es que iba a llegar la persecución y todos esos 5,000, 7,000, 12,000 iban a salir a todo el mundo regados a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si en algún momento nosotros como nación vivimos persecución, ya sabe para qué es. ¿Sí, hermanos? No, es hora, me voy con los de pare de sufrir, como que ya nos persiguen y ya se vació la iglesia, me voy con los de pare de sufrir, o con los testigos de Jehová, o con los mormones, al fin que tienen un ángel bien bonito ahí arriba. Bueno, ¿y cuál es el desequilibrio que existe en cuanto a este milagro y dónde hablar en lenguas? ¿Cuál es el desequilibrio? Pues como todos sabemos, hay quienes dicen hablar en lenguas, pero en realidad solo hablan balbuceos inentendibles. Otros usan las lenguas durante el tiempo de alabanza o adoración de forma desordenada, y lo único que logran es distraer a la congregación de la adoración que se le está ofreciendo a Dios en ese momento. Otros dicen que hablando en lenguas se van los demonios. Y otros dicen que si no hablas en lenguas, no te puedes bautizar en agua y mucho menos formar parte de esa congregación. Así como lo oye. Bueno, hay un sinfín de errores que se cometen en las iglesias porque no entienden que ese don y milagro de hablar en lenguas, repito, es un milagro que el Espíritu Santo da a personas en especial, no a personas especiales, sino a personas específicas y con propósitos de edificación en lugar de confusión. ¿Sí? Y luego dijo Jesús en el mismo texto de Marcos 16: tomarán serpientes en las manos y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Pero el contexto nos da otra interpretación completamente distinta a cómo se lee textualmente, ¿sí? Porque si tú nada más lo lees, bueno, en mi nombre tomarás serpientes en las manos y puedes beber cosa mortífera y no te va a pasar nada, pues imagínense todo lo que podemos hacer, ¿no? En el nombre de ese texto, sin interpretarlo a la luz de un contexto de la propia escritura. El contexto de esto que Jesús está diciendo es de persecución. El contexto es de maltrato, y si fuera necesario hasta el punto de ser muertos por el evangelio. Entonces el texto en realidad se leería de esta manera: y si son forzados a tomar en las manos serpientes, y si son obligados a beber cosa mortífera, de ninguna manera les hará daño. Ya cambió totalmente, hermanos, ¿sí? Y si te dicen, y si te forzan y entra aquí alguien y nos forza, a ver, y aunque no quieras, y tú, no, y te vacían ahí una botella de Clarasol, ¿sí? Allá hay una promesa, ahí va a suceder un milagro, no va a pasar nada. Entonces si tú dices, miren hermanos, me voy a tomar esta botellita de Clarasol en el nombre de Jesús, para que vean que no, o esta botellita de aguarrás o de gasolina, para que vean que no me pasa nada en el nombre de Jesús, ¿sabe lo que yo haría? Le aviento un cerillo de pilón para que no anden tentando a Dios. Eso me suena: arrójate del pináculo del templo, al fin que escrito está, Él mandará a sus ángeles para que te guarden todos tus caminos y no te va a pasar nada, ¿sí? Malinterpretó, torció el sentido del texto del Salmo 91, Satanás a Jesús. Y Jesús, bueno, Satanás, la Biblia no dice eso, la Biblia dice: si mi pie tropieza, mas no si me cuelgo, si me suicido, si me aviento de un edificio. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces el contexto es ese: persecución. Este es otro gran milagro donde también se requiere una fe sólida en Jesús para que ninguno de estos peligros de muerte nos dañen. Esto es sobrenatural, no puede ser otra cosa que un gran milagro. ¿Y cuántos creen que pueden suceder milagros así, hermanos? Sí, por accidentes, por situaciones que uno mismo no fabrica. O sea, no te tires al metro y creas que va a venir el Señor y te va a sacar y al rato te van a hacer un Dios, un ídolo. Pero si algo pasa, un accidente, el Señor va a obrar.
Y ha obrado, hermanos. ¿Cuántas veces hemos comido cosas mortíferas y no nos han hecho daño? La comidita china. Ay, pobres perritos, ¿verdad? Comidita china. Tal vez en la noche mientras dormimos se salió el gas de la estufa y lo inhalaste toda la noche y te paras como si nada. Milagro. Y a lo mejor ni cuenta te das y esa estufa, hermano, ha estado así ya 10 años. Pero mira, cuando te das cuenta que la estufa está así, arréglala o cámbiala, porque entonces si no estás tentando a Dios. O en tu trabajo, ¿cuántos han estado a punto de perder sus vidas con maquinaria peligrosa y Dios los ha guardado? O algún accidente automovilístico y saliste ileso con algunos rasguños solamente. ¿Qué es eso? Milagro. ¿Por qué no nos ha pasado ninguna desgracia? Porque ha obrado un milagro de parte de Dios. Pero el pasaje no está hablando de hacer deliberadamente cosas peligrosas en el nombre de Jesús sin que nada nos pase. Repito, eso es tentar a Dios y el único que tienta es el diablo. Tomar veneno en el nombre de Jesús para demostrarle a la gente que nada te va a pasar es tentar a Dios y Dios no va a respaldar eso. Vas a ir a dar al hospital y te van a quedar daños severos o irreversibles. O caminar a altas horas de la noche por un lugar solo y peligroso también es tentar a Dios y Dios no está comprometido a protegerte. O por ejemplo, meterte a un Oxxo a las 12 de la noche para comprarle leche a tus hijitos y pensar que Dios te va a guardar, también es tentar a Dios y no está Dios comprometido a protegerte. Qué peligrosos se han vuelto los Oxxos, hermanos. Esta promesa de inmunidad y protección divina en cualquier situación se refiere a las ocasiones en que los perseguidores nos quisieran forzar a hacer estas cosas, como comer cosas mortíferas o temar serpientes en las manos. E incluso la protección que Dios nos garantiza es cuando accidentalmente comiéramos cosas mortíferas o estuviéramos en peligros de muerte. Y el ejemplo más claro lo vemos en el apóstol Pablo, cuando en Malta tomó una serpiente con sus manos, pero no fue intencional. De hecho, en toda la Biblia no hay ningún relato donde se pueda desafiar a Dios intencionalmente y que Dios los proteja. Hechos capítulo 28, versículo 3. Hechos 28, verso 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Ya saben, su contexto es de persecución por la predicación del Evangelio, ¿no? Él se ve, hablamos creo de eso hace 8 días, ¿no? El barco se pierde, todos nadan, buscan cómo calentarse, hacen esta fogata. Y Pablo recoge algunas ramas secas para hacer la fogata, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, que andaba entre las ramas y nadie la había visto, se le prendió en la mano, o sea, lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, imagínense por favor eso, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no lo deja vivir, lo sigue, ¿no? Verso 5, pero Pablo, ¿qué hizo? Se sacudió la víbora en el fuego y ningún daño padeció. ¿Qué fue esto? Milagro. Pablo ni siquiera tuvo que reprender a la víbora. No la reprendió, mucho menos la dejó en su mano ahí colgada para que todos vieran que no le iba a pasar nada y que Dios estaba con él. Miren. Simplemente fue un accidente, pero Dios obró un milagro a favor de Pablo. Accidente, verso 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerte de repente,
Pero habiendo esperado mucho tiempo y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron: no, es un Dios. No, este no es malo, este es bueno, ¿verdad? Miren la mente humana, el corazón del hombre, hermanos. ¿Lo ven? Qué impresionante, ¿verdad? La mente de los seres humanos. Primero esperaban que Pablo se muriera, y como vieron que nada le pasó, lo comenzaron a idolatrar. ¿Y acaso no sucede lo mismo en nuestros tiempos? La gente se hace ídolos con mucha facilidad. En lugar de glorificar a Dios y volverse a Dios, prefieren idolatrar al hombre. Porque Dios usa a los hombres, pero Él es Dios y nosotros somos hombres. No hay por qué idolatrar a un hombre, somos siervos de Dios. Pablo dijo: somos servidores de Cristo, por medio de los cuales ustedes creen el mensaje del Evangelio, ¿sí? Pero ¿sabe qué? Lo peor no termina ahí. Lo peor es que cuando el portador del milagro se la cree, se siente ídolo y comienza a promoverse como el gran siervo de Dios o el gran ungido de Jehová, eso es lo más triste e ignorante que nuestros ojos puedan ver. Toda la gloria y todo el reconocimiento son para Dios. Amén, hermanos. Démosle un aplauso fuerte a Dios, al que merece toda la gloria. Bien, otra clase de señal de autenticación, según Marcos 16 en los apóstoles, es que los creyentes pondrían sus manos sobre los enfermos y sanarían. Esto también se considera un milagro, porque ¿cómo es posible que pones la mano y con poner la mano sana? ¿Verdad? Es un milagro, pero es una sanidad. Ahí diferenciamos un milagro y una sanidad. Dios obró una sanidad por medio de una situación milagrosa que no se podía dar. Es comprensible entender que tú te sanas de la gripa tomando pastillas para la gripa, ¿no? Pero no es comprensible entender que te puedes sanar de la gripa si alguien pone las manos sobre ti y ora en el nombre de Jesús y se te quita la gripa. Eso es milagro, pero lo que te sucedió es una sanidad. ¿Fui claro en esto, hermanos? Ok, humanamente hablando, ¿es posible que solo con poner nuestras manos a los enfermos sanen? No, al menos que haya un poder operando a través de nuestras manos, ¿sí? En ese sentido, ¿quién hizo el milagro? ¿El que puso las manos o el que puso el poder en las manos? El que puso el poder en las manos, claro. Entonces, ¿y quién puso el poder en las manos en este caso? Dios. Jesucristo dijo, ¿verdad? Bueno, es lo mismo, Él es Dios. Viene de Dios el milagro. De hecho, la única forma autorizada y bíblica para orar por un enfermo es esa: poniendo las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Repito, no es poniéndole el paño ungido, no es llevándolo a una campaña de milagros, no es vaciándole una botella de agua, y mucho menos es dando dinero a un predicador o a un programa de televisión para que nos garantice que vamos a recibir nuestra sanidad o un milagro si damos dinero. Hechos 28, versículo 7. Hechos 28, verso 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, dice. Los voy a esperar. Hechos 28, 7. En aquellos lugares, está contándonos aquí Pablo, había propiedades de un hombre que era principal en una isla. Este hombre se llamaba Publio, dice Pablo, y ese hombre nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué hizo? Le impuso las manos y le sanó. ¿Qué fue lo único que hizo? Oró y le impuso las manos. ¿Y qué sucedió? ¿Para qué le buscamos más? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Dice Santiago. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite
en el nombre de Jesús. En alguna ocasión expliqué lo del aceite. El aceite es una representación del Espíritu Santo, ¿sí? Donde, fíjense bien, la sanidad no va a operar en una persona solamente porque la persona tenga fe. No, ya hablamos también de propósitos. El Espíritu Santo es el intermediario entre el ser humano y Dios que hace los milagros. Y esa es la enseñanza, que el ser humano sepa que la sanidad ni viene porque él tenga mucha fe el enfermo, ni tampoco va a venir porque Dios vea que tú estás muy enfermo, sino que hay algo en medio, que es el Espíritu Santo, que discierne los pensamientos, que conoce los corazones, que Él sabe si tu necesidad la levantas a Dios en una oración y plegaria y ruego, o si estás tentando y desafiando a Dios diciéndole, si no me sanas, me voy de esta iglesia. Entonces ahí opera el Espíritu Santo, y el enfermo tiene que entender cuando le ponen el aceite que no hay un poder en el aceite, sino que es la representación del Espíritu Santo examinando los corazones y los pensamientos de las personas. ¿Sí? Entonces dice, y la oración de fe, verso 15, salvará la oración. ¿Se dan cuenta que en el pasaje anterior primero oró y luego le puso las manos y lo sanó? ¿Por qué oraría Pedro en el pasaje anterior? Por la salvación del padre de Publio. Y ya después de que oró por la salvación, le puso las manos y sanó. ¿Cómo lo sabe? Por lo que estamos leyendo. Verso 15, la oración de fe salva, no dice sana, salva al enfermo. Y como consecuencia, el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Todo el paquete completo, hermano. Perdón de pecados, salvación y sanidad. Gloria a Dios. Bien. ¿Qué es todo esto? Milagros. Y todos operan sobre la misma base. ¿Cuál? La fe. ¿La fe en qué? ¿O en quién? En nuestro Señor Jesucristo y en la predicación del Evangelio. Por eso la serie se llama El poder de nuestra fe. Pero no debemos olvidarnos de algo. Los milagros siempre fueron y deben ser para su gloria. Y la Biblia registra muchos otros milagros de Jesús, y en todos está de por medio la fe. En algunos casos era la fe de los enfermos, en otros casos fue la fe de los familiares que llevaron con Jesús a sus enfermos, y en otros casos era la fe de los amigos de los enfermos. ¿Sí? Estoy terminando. Por ejemplo, no los vamos a leer, pero Marcos 2 describe a un paralítico que lo bajaron por el techo para que Jesús lo sanara. Aquí la fe de quién fue, ¿del paralítico? No, la fe fue de los que lo llevaron y lo bajaron por el techo. En Lucas 7 vemos la sanidad del siervo del centurión. ¿En qué basó su fe el centurión? En la autoridad de Jesús como el Hijo de Dios. Y entonces sucedió el milagro. El centurión le dijo al Señor Jesús, tan solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Sí? ¿Y cómo puedes creer eso? Y le dice el centurión, bueno, es que yo soy un hombre bajo autoridad, y yo le digo a este siervo, ve, y lo hace, y le digo, ven, y vienen. Así que si tú dices la palabra, basta. Mira, todo lo que estamos hablando en este momento puede que Dios te estuviera haciendo una sanidad, un milagro, porque el poder está en la palabra. Pero también puedes al final venir y se ora por ti. O sea, son las formas permitidas por la Escritura para que nosotros estemos esperando una reacción, un milagro, una sanidad, algo de parte de Dios. ¿Sí, hermanos? Por ejemplo, en Mateo 14 aparece el milagro de Pedro caminando sobre las aguas, aunque después se hundió. ¿Cuál fue el problema de Pedro? Jesús se lo dijo, su incredulidad, y estamos hablando de eso, de fe. Jesús le dijo, por tu poca fe. Ahora, no se refirió Jesús a que Pedro tuviera poca fe para seguir caminando sobre las aguas. No, se refirió a la poca fe que tenía en Jesús, quien podía no solo permitirle que continuara caminando sobre las aguas, sino también calmar la tempestad. O sea, Pedro dejó de tener confianza en Jesús,
en el que le había dado la orden de que podía caminar. ¿Por qué? Porque vio la tempestad, porque vio los problemas, porque vio la tormenta y le dijo: hombre de poca fe, dejaste de confiar en mí. ¿Y cuántos cristianos dejan de confiar en Cristo a medio camino? El corazón del Teletón hace tú, ¿verdad? Así hay un montón de cristianos que dejan de confiar en Dios a la mitad del camino, hermanos. Último ejemplo, termino. En Juan 11 vemos la resurrección de Lázaro de entre los muertos. Y en esta ocasión no se requería fe de nadie para que Lázaro resucitara. Hace unos 9 años, a lo mejor, les voy a contar algo que da pena, pero es para edificación. Un hermano muy querido en la congregación murió. Un accidente, etcétera, y bueno, entonces se hicieron todos los trámites y se llevó a una casa a que se le velara. Entonces ahí había una hermana encargada del departamento de oración y liberación y todo eso. Entonces entramos y dice la hermana: Dios me muestra que oremos por el hermano y Dios lo va a resucitar. Bueno, hermano, el hermano era así chaparrito, lo traíamos hasta cargado en los brazos, orando para que se levantara. ¿Y saben cuánto tiempo se levantó? Ya pasaron 9 años y él sigue ahí, hermanos. Nomás nos fuimos desilusionados, cansados, malolientes. Mal. Es una vergüenza hacer eso, hermanos. No necesitamos tener fe para que se levante un muerto. Eso no es bíblico, ¿sí? Escuchen bien. La fe, en el caso de Jesús, cuando resucita a Lázaro, se requería para que creyeran en Jesús después de que vieran el milagro de la resurrección de Lázaro. Sin embargo, dice la historia que Jesús lloró, ¿se acuerdan? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por la muerte de su amigo Lázaro? No, eso es lo que muchos dicen. Él no lloró por la muerte de su amigo Lázaro, puesto que él sabía que lo iba a resucitar. ¿Sí? Jesús iba más allá. Jesús lloró por la incredulidad del pueblo, porque aún viendo el milagro de la resurrección, no creyeron en él. Decidieron no creer en Jesús. Dijeron: no, esto, no. Conclusión, Marcos 6, verso 4. Y esto es lo que le pasó a él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Sin honra significa sin honor y sin respeto, y entre sus parientes y en su casa. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Jesús les decía: no hay profeta sin honor, sin respeto, sino cuando está en su propia tierra y cuando está entre sus parientes y aún entre su propia familia. ¿Por qué se sentía así Jesús? ¿Por qué se sentía así Jesús? Sin honra, sin honor y sin respeto. Porque no tenían fe en Él, no creían en Él. ¿Y cómo creen que se siente cuando su pueblo, nosotros, tenemos más fe en un milagro que en el milagro de nuestra salvación a través de Él? Igual, se siente igual, sin honra y sin respeto. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Versículo 5: no pudo hacer allí ningún milagro. Aquí se refiere a 2 clases de milagros: a milagros como la multiplicación del pan y los peces, o como el milagro de la pesca milagrosa, o como el milagro de la conversión del agua en vino, o como cuando calmó la tempestad, la enmudeció. Esos son milagros. Se refiere a estos milagros, pero sobre todo a uno en especial. ¿A cuál? Esos eran milagros, pero cuando él dice que no pudo hacer ningún milagro ahí, no se está refiriendo a estos milagros. Él se refiere al milagro de la salvación. Él fue a su ciudad y se hizo muchas señales, sanidades y milagros. No dice qué milagros hizo, pero sí dice que hizo milagros. Y regresó y se enojó porque vio que no se habían arrepentido. ¿Se dan cuenta? Él esperaba
que resultado de esos milagros fuera el resultado de la salvación y el arrepentimiento de sus pecados. Y a ese milagro se refiere cuando dice, no pudo hacer allí ningún milagro de la conversión. Nadie se arrepintió, nadie se convirtió a Cristo. Todos siguieron su camino. Dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Entonces es diferente el milagro y la sanidad, ¿verdad? Sí sanó. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, hermanos. Porque Él es misericordioso, Él es Padre de misericordia. Y Él es capaz de sanarte una enfermedad aunque seas un mal hijo, porque se conmueve, ¿sí? Pero no porque nos lo merezcamos. Pero el milagro de la salvación Él no lo puede hacer donde hay un corazón cerrado, donde no se cree en Él, donde no se tiene plena confianza en Él. Termino leyendo el versículo 6. Y estaba asombrado, ahí está, de la incredulidad de ellos. Impresionado. Termino. A Dios no le impresiona lo mucho que hagamos para Él. No le impresionan nuestros logros, ni nuestros dones, ni nuestro servicio, ni nuestra santidad. Lo único que realmente le puede impresionar es nuestra desconfianza en Él. Es que ni siquiera sintamos la necesidad de ir a Él en arrepentimiento y fe. Eso realmente lo sorprende. Que entres y salgas como si nada. Que entres y salgas viviendo tu misma vida oscura y de pecados. Dice Dios, me sorprendes. Me sorprendes. No, imagínense Jesús diciendo en esta congregación que todos salieran después de ver este mensaje y que todos, digamos, o la mayoría, a vivir igual, perdidamente, como paganos. Entonces, que Jesús dijera, no pude hacer ningún milagro ahí. ¿Sabe qué? Yo me voy, hermanos. Yo me voy. ¿Sí? El milagro más importante es el de la salvación. Y cuando Dios obra un milagro en nosotros, no está buscando impresionarnos tampoco. Está esperando que le demos nuestra confianza y toda nuestra fe como nuestro Salvador. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Oremos. Gracias, Señor, por el milagro de la salvación. Queremos, después de haber recibido esta enseñanza, hablarte con toda sinceridad. Queremos decirte que aceptamos necesitar únicamente el milagro de la salvación, que es el perdón de nuestros pecados. Lo acepto, Señor. Lo reconozco. Todo lo demás acompañará al milagro de la conversión, sanidades, provisión y lo que sea. Pero el milagro de la vida eterna, Señor, lo hemos tenido empolvado, enterrado como un tesoro, Señor, sin abrirlo, sin descubrirlo y disfrutarlo. Hemos encaminado nuestra alma al mal, porque hemos creído, Señor, que tú estás solo para darnos lo que necesitamos o lo que no tenemos, Señor, pero tú no eres un Dios así. Tú diste lo más valioso para ti, a tu único Hijo, a morir por nosotros. Y lo único que pides es que tengamos fe en Él, fe en Jesús, que vino hace 2000 años a perder su vida para que nosotros la ganáramos. En aquel Hijo tuyo amado, muy amado, que vino a morir en una cruz para que yo no fuera esa cruz. Y lo único que me pides es fe y confianza en esa obra. Señor, si hemos vivido como paganos, perdónanos.
y queremos salir de este lugar viviendo como hijos de Dios, para que tú no te avergüences de nosotros aquel día y digas: apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Sino que puedas decir: entra al reino de los cielos, al cual he preparado para ustedes. Señor, hoy decidimos poner toda nuestra fe en ti y solamente en ti. Perdónanos si hemos tentado tu nombre, queriéndote hoy todavía autenticarte como Dios, solo si me haces un milagro, o solo si me das un trabajo, o solo si me das dinero. Perdóname, Señor, porque en alguna ocasión lo hemos hecho. Hoy tenemos tu conocimiento y no lo volveremos a hacer. Así que danos una nueva oportunidad hoy, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle otro fuerte